Excelente, muchas gracias, mi doctor Gustavo, por compartirnos esa experiencia, el resumen de esa experiencia No, de es que vida. cuando yo he tenido la afortunada oportunidad de hablar, pero no tan estructuradamente como nosotros hablamos los psicólogos a veces, sino así de ciertos temas con Gustavo. Ustedes no me lo están preguntando, pero en esas llevamos 25 años. Es como si yo hablara con una biblioteca. Este hombre no puede quitarse esa maña de hacer referencias bibliográficas cada ratico. Es una maña, es obsesivo con esa vaina, pero es su formación. Hoy entiendo, después de 25 años, entiendo por primera vez por qué él habla y maneja la vida de esa manera. Es que él está formado más del lado de la literatura y ya lo entendí por fin. Si a eso le agregamos su experiencia de año y medio siendo psicoanalizado, porque ese es el tema de hoy, el psicoanálisis, cuyo resultado ya lo escucharon cuál fue, y escuchen bien resultados en otras personas que incluso inducen a suicidio, etc. Yo creo que la respuesta a la pregunta que le hice hace unos minutos a Gustavo ya está dada. Nada que ver, es decir, no quiero tener nada que ver con el psicoanálisis, que él por experiencia ve cosas más nocivas ahí que cosas sanas. Ya la estructura me pareció fascinante porque en 5 minutos nos compartió la historia de la psicología en Colombia, colegas. Ni más ni menos. El doctor Ardila tiene un librazo hermoso que escribe sobre la historia de la psicología en Colombia. Y por eso me encantó que Gustavito nos mencionara al doctor Ardila. Porque el origen de la psicología en Colombia está en la Universidad Nacional. Acuérdense bien. Hace un jurgo de tiempo. Pues quiero decir, la psicología como profesión. Pero ¿qué era? Ustedes sí lo escucharon. ¿Qué era la psicología cuando empezó a surgir allá en la Universidad Nacional? Era una colcha de retazos donde, venga a ver, pongámosle ahí, se nos ocurrió ahí poner año y medio al pobre Gustavito a hacer psicoanálisis porque se nos ocurrió que eso era parte del pensum, sin medir las consecuencias que eso podía tener. Claro, porque no había la noción científica de la psicología. O sea, hablar de psicología hasta, vamos a decir, hasta cuando llegó la noticia a Colombia. Es que acuérdese que el siglo pasado algún científico publicaba algo en Europa, mientras traducían esa vaina del alemán al inglés, pasaba unos años a Estados Unidos, y como nosotros traemos todo desde Estados Unidos, ¿a qué hora llegaba a Colombia? Fue a los 10 años. ¿Sí? Entonces y como uno no lo formaban en esa época para bilingüismo ni nada, uno tenía que manicruzarse 10 años a que le tradujeran lo que hace 10 años el alemán encontró. Eso era un problema tenaz. Cuando la Universidad Nacional empieza a hacer esa colcha de retazos intentando hacer una cosa llamada profesión, es obvio que esa colcha de rechazos era un experimento. Tuvimos la fortuna de personajes como Leonidas Castro y Rubén Ardila. La familia Ardila, porque, Gustavito, tú sabes que esa familia, yo la admiro mucho, independientemente de sus problemas individuales, pero qué barbaridad de familia para haberle hecho un aporte científico a la psicología y a la a todo lo que es neuro. Es impresionante. ¿El punto cuál es? Empieza con el doctor Aragón, que ustedes saben que es el promotor de la psicología científica a través de una facultad independiente de la Universidad Nacional, por aquellos problemas que menciona Gustavo, que querámoslo o no, la Universidad Nacional tiene su tinte político en todo.
Y eso a veces, si bien es fantástica, a veces dificulta las cosas. Entonces, en la parte privada empezó la Konrad Lorenz hace un curvo de tiempo, y el énfasis de plano de la Universidad Konrad Lorenz fue científico. O sea, totalmente opuesto a lo que fue el origen de la psicología en Colombia, que fue el eclecticismo. ¿Sí recuerdan eso? Eclecticismo, que es la colcha de retazos, un pedazo de esto, un pedazo de esto, un pedazo de Rogers, un pedazo de esta vaina, de Freud, uy, no, eso, una recoche esa vaina. Eso se llama eclecticismo. Cuando se estructura la Fundación Universidad Konrad Lorenz, lo primero que Aragón se le ocurrió es, no más eclecticismo, vamos a seguir una línea de acción para ver si esto tiene sentido. Y lo tuvo completamente, porque hoy día, 30, 40 años después, el énfasis más poderoso que tiene la psicología en Colombia es justamente todo lo que domina Europa, Estados Unidos para abajo, que es el énfasis científico de la psicología. Claro, pasando por lo que dice Gustavito, y es al principio como todo, ¿no? Demasiado conductistas, ¿sí? El estudiante de la Conrad hace muchos años que hablara de palabras como existir, lo echaban. Es que no era prohibido. Eso, ¿qué es eso de existe? No, evidencia. Y ustedes lo notan. Pues uno que fue estudiante, uno se cuidaba de cómo hablarla. Porque uno no podía decirle a un profesor, es que tal fenómeno existe en la naturaleza. ¿Se evidencia o no se evidencia, hermano? Usted no puede afirmar que algo existe, sino lo único que usted puede llegar a decir es que evidencia tal fenómeno. Era una estructura tan bárbara que a uno lo formaban de una manera muy rigurosa alrededor de los principios básicos de ciencia. Y ahí está el resultado, es lo más eficaz en este momento, porque aplicar a nivel de todo lo que Gustavo nos mencionaba, no solamente desde el punto de vista del individuo, de los grupos, de las organizaciones y quizás de las naciones. Todo eso se está viendo en este momento. Y en la medida que uno aplica los principios científicos, uno es más eficaz. Eso es evidente. Eso sí es difícil contrarrestarlo porque los resultados lo muestran. La rigurosidad del método científico es lo que se está imponiendo. Entonces, ¿eso cómo nos deja hoy día con respecto al psicoanálisis? Como para no alejarnos del tema, ¿no? Y para que el doctor Alexander, que hizo el esfuerzo grande de conectarse al final, encuentre sentido en esto. Al recibir la charla de la doctora Marcela, nos dio un brochacito de muchas cosas, porque es imposible en 20 o 30 o en una hora describir qué es el psicoanálisis, porque esa vaina dominó el mundo. Yo creo que un siglo, y no sé tú qué opinas, Gustavito, yo creo que dominó el mundo un siglo. Sí, claro. Pues, eso es mucho. Y así como Gustavito menciona ciertas anécdotas, en el 87, cuando yo decido estudiar profesionalmente la psicología, en ese año todavía no había llegado los efectos de la traducción de un libro fundamental publicado en el año 73 por un señor, un personaje que se llamaba Hans Eysenck. A ver, recordémonos. Eysenck. Sí, el señor Eysenck en el 73 publica un libro que traducido sería algo así como, aquí está la lista se llama Estudio Experimental de las Teorías Freudianas. Estudio Experimental de las Teorías Freudianas. Publicado en Alemania en el 73. Traducido, bla, bla, bla. ¿A qué hora iba a llegar aquí a Colombia? Pues claro, entonces, un pelado
En el 87 dice, no, psicología era Freud. Y yo voy a buscar psicología. Y tan de malas que se inscriben a Conrad. ¿Sí? ¿Ya van entendiendo el asunto? Cuando empiezo, y yo, allá, León, ¿usted qué opina? ¿Qué es psicología? Y empieza uno, que el ello, el yo, el super yo, que todo eso que mencionaba la doctora. A mí no me sacaron a patadas de buenas, porque dijeron, señor, usted, ¿qué se estaban aquí? Esto no es, eso no es psicología. Y empieza Cristo a padecer, a cambiar el cassette completamente. Ya, es que psicología no es eso. Esa vaina que usted viene y que se tiró 30 años a aprenderlo, eso se llama psicoanálisis. Y eso se lo inventó un señor Freud, así como la doctora Marcela nos enseñó hoy. Ah, bueno, y eso no es psicología. No, venga, ¿usted quiere aprender qué es psicología? Sí. Entonces, deje eso de psicoanálisis ahí, déjelo en una cajita y permítanos durante los próximos 5 años enseñarle a usted qué carajos es psicología. Y entonces a uno aprendió psicología desde el punto de vista del rigor del método científico. Y ya después uno ya tiene, vamos a decir, uno tiene fundamentos para controvertir las diferentes teorías alrededor de la psicología. Sí, no solamente el psicoanálisis, el humanismo, todo lo que mencionaba mi doctor Gustavo. Sí, no es solamente el psicoanálisis y el conductismo. No, y toda la evolución que ha traído el conocimiento alrededor de eso. Pero era muy interesante y muchísimas gracias, mi doctora Marcela, porque por lo menos nos toreaste la lengua, porque de eso pues podemos sacar muchas vainas, pero sí necesitamos hacer algo que aprendimos Gustavo y yo en el periodo de la vida, y es lo siguiente. Uno tiene que contextualizar el conocimiento, ¿sí? Uno no puede darse el lujo de hablar de la teoría psicoanalítica si no sabe de dónde carajo salió. ¿Quién se inventó esa vaina? Ah, pues un señor Freud. ¿Qué? ¿Y cómo vivió Freud? Pues en medio de la guerra, hola. El tipo no sabía para dónde coger. Hitler encima. Judío. ¿Qué creen que haga ese madre? Como Maduro detrás de uno. Madre, uno tiene que salir, pero lo que sea. ¿Eso acaso no influye dentro del pensamiento de un ser humano que quiere construir una teoría? Pues claro, dentro de todo lo que ustedes lean de Freud, ustedes van a ver una sensación de persecución permanente. Le estoy haciendo psicoanálisis a Freud, mejor dicho. ¿El punto cuál es? El contexto de donde se produce el conocimiento es tan importante. Eso lo aprendí de la ciencia, ¿no? No es lo mismo hacer un experimento con una ratica en el patio de la casa que en un laboratorio controlando las variables ambientales. Entonces, ojo que las variables ambientales modifican los resultados de un experimento. Eso sí lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a estar influenciado el pensamiento de Freud, de Adler y los seguidores en Europa en esa época? Guerras. No habían terminado la primera guerra cuando ya se agarraban la segunda. Pues sí, ¿a qué hora se van a sentar a pensar en serio? Si tocaba salir corriendo y no lo mataban a uno. ¿Ok? Eso también le pasó al señor Eysenck, Hans Eysenck. El hombre nace un 4 de marzo del 16, como para ubicarnos. Nace antecitos, en plena Primera Guerra Mundial. ¿En dónde? Berlín, Alemania. No, pues ni mandado a hacer. Nace en plena guerra. Ya empezó, ya lo bautizaron. Eysenck. Dedica su vida, bueno, a todas estas él fallece el 4 de septiembre del 97. Y afortunadamente en Londres. 87 años. Dentro de su vida
Por allá en el año 52 se atreve a escribir una primera cosita como que no le gustaban muchas cositas del psicoanálisis en esa época, pero la terminó de construir a través del rigor del método científico. Él escribió muchas obras. A él se le debe el análisis del comportamiento. Es que nosotros hablamos del comportamiento aquí porque ya es un lenguaje, pero es que se inventó Eysenck. Eso es un tremendo aporte que hizo a la psicología de este hombre. Se recuerda mucho puntualmente porque en el 73 publica esa obra que les aviso, donde despedaza completamente el psicoanálisis. O sea, hay que decirlo directo. ¿Cómo así que despedaza? Cogió cada uno de esos conceptos que la doctora nos mencionaba. Yo, ellos, superyo, complejo de Edipo, complejo de Electra, esa vaina que se inventó la literatura de Freud y la volvió flecos. Conclusión. En el año 73 ya hay un documento que ha sido reconocido como el documento más contundente, donde se ha comprobado que psicoanálisis, aparte de ser algo muy interesante que nos acompañó alrededor de 50 años y nos sigue acompañando en 2 países, Argentina y Francia, y no sabemos por qué, el punto es que no está reconocido como una teoría aceptable para ser colocada para beneficio de nada. Eso es como la agüita de toronjil para el cáncer. ¿Sí me entienden? Es tener cuidado con esa vaina, hola. Entonces, el que quiera seguir tomando agüita de toronjil para el cáncer, pues que se la tome y seguramente va a morir de cáncer. Pero para eso hay otras vainas que se los provee la ciencia. En psicología, hoy día, 2020, hay otras vainas, ya no solamente es agua de toronjil. Hay ciencia pura, investigación, método científico. ¿Y para qué? Para que no nos equivoquemos con las personas, los grupos y las instituciones y los países. Por eso ya me van entendiendo por qué de buena primera sale un señor Roy Barreras diciendo, traducido, no existe en el comportamiento humano forma de disuadirlo. O sea, el fenómeno de la disuasión no existe. Por lo tanto, esa ley que van a aprobar de cadena perpetua no va a servir porque eso no va a disuadir al pretendido o futuro violador. Se lo acaba de inventar un político. Por eso mi pelea es, bueno, ¿y los científicos qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Sí existe o no existe esa vaina? Porque si existe, hay que mandar al chorizo al señor Roy Barreras y no pararle bolas a ese tipo. Y poner en el plano de la ciencia cualquier cosa que suceda en el entorno, como la ley de la cadena perpetua. ¿Entendido? Eso es lo que nos ha dejado, esas herencias de libre interpretación, de subjetividad, para analizar los fenómenos no solamente del individuo, sino los grupos, las organizaciones y los países. Eso es herencia del pinche psicoanálisis, con todo respeto. Cualquier político se siente analista del comportamiento y pues para él es fácil decir, no, es que el presidente es malo porque tiene complejo de Edipo. Oiga, y hay más de un idiota que le cree y se modifican las cosas dentro de las organizaciones. ¿Sí me entienden? Sí. Hay que tener un cuidado tenaz con esa vaina, hola. Genial. Claro, no tenemos una organización suficientemente eficaz, un POLSIC que vaya barriendo esas porquerías y seguiremos estando influenciados. Pero esa es la herencia del psicoanálisis, no de Freud, porque Freud hizo lo que creyó correcto, que era pues inventarse esa vaina para explicar fenómenos. Fíjese que la doctora habla con mucha naturalidad que Ana O, primera paciente, histeria.
¿Histeria? Muéstreme esa vaina de histeria a ver si existe en el DSM-5. Eso ya no existe. Sí, perdón por utilizar el existe. No aparece en el DSM-5. O sea, eso de histeria es literatura. Ya esto es literatura, como decir pispirispis. Pero para uno entender cómo funcionaban las cosas hace un siglo, se reconocía una vaina llamada histeria porque no sabían qué era. Entonces le pusieron histeria a eso, a una serie de, un conjunto de síntomas conductuales de una persona llamada Ana O, y eso dijeron, no, está histérica. Entonces eso se llama histeria. Y para la histeria, lo mejor es la interpretación de los sueños. Uy, pucha, hermano, quién sabe. Yo no sé en qué terminó la pobre Ana O, pero bueno, ahí la metieron en la literatura y eso hace parte de la historia. Hasta ahí llegó. Gracias, Ana O. Discúlpenos no haberle aplicado algo que le hubiera servido, pero hizo parte de la historia. Hoy día, si llega una Ana O al consultorio de la doctora Elizabeth o el doctor Alexandra, la doctora Marcela, y si ustedes se atreven a diagnosticarla de histeria, no, pues toca llamar al doctor Gustavo que nos haga terapia a todos, porque pues, como en histeria, ¿qué se sabe en histeria? Aparte del lenguaje folclórico, cuando uno quiere decir, es que mi esposo está histérico, es que incluso utiliza uno mal los términos, es peyorativo el asunto. Con un agravante, Edgar, y es que histeria viene de histeron, en griego Útero. significa útero. Sí, eso es para la mujer más. Eso era solo una enfermedad de mujeres. Sí. A uno lo máximo que le puede decir, si uno le dice a la mujer, está histérica, ella perfectamente le puede decir a uno, usted está prostático. Y empatamos. Hablemos científicamente, ¿sí me entiende? Una vaina así. Tiene inflamación en el histerum. Usted también tiene inflamación en la próstata. Entonces, ¿qué? Empatamos. Pero no sirve para más. Entonces, sí se dan cuenta un poquito. ¿Por qué es importante que hoy día, 2020, dominemos y conozcamos a profundidad y perfectamente qué es el psicoanálisis? Porque todavía tenemos influencias ambientales y los experimentos que hagamos se nos están desvirtuando porque son variables que no controlamos. El doctor Alex me ha consultado N veces casos de pacientes que llegan con autodiagnósticos. Doctor Alex, veo que me arregle la vida porque yo soy histérica. Empiece, güey madre, ¿cómo era la reconstrucción cognitiva que hay que hacerle a la pobre señora para primero quitarle esa vaina de histeria? ¿Qué es eso? Uno no puede decirle, señora, primero usted no tiene histeria porque el de histeria no existe. ¿Cómo hace uno para decirle eso a la señora? Bueno, una cantidad de vainas que todavía están en el ambiente. Ríanse lo que es la aplicación del método científico hoy día, por lo menos en pacientes, en consulta privada, y el cuidado que tiene uno que tener para no dejarse influenciar uno mismo del eclecticismo. ¿Sí me entiende? Ojo con eso, de la colcha de retazos. Cuando uno se dedica a la academia y a estudiar los fenómenos, a lo mejor sociales, etc., uno puede darse el lujo de coger una cosita aquí o cosita acá. Pero cuando ustedes van a atender un paciente, una de las cosas que sí les puedo decir es que decídanse por alguna vía. Si quieren ser psicoanalistas, por la vía del psicoanálisis. Tírese el paciente con psicoanálisis, si quieren, no vale. Pero no se ponga a combinar una cosa con la otra, porque ahí sí que daña uno el paciente. Si somos cognitivo-conductuales, hágale por ese lado. Y disfrute la eficacia. Si somos humanistas, Rogers, hágale por ese lado. ¿Sí me entiende? Por donde uno quiere, pero por un solo lado. Pero la colcha de retazos nos devuelve 50 años atrás, no, 70. El señor Eisen volvió naco en el año 73.
el psicoanálisis. Por eso es que desde esa época para acá, la influencia del método científico, llámese conductismo, neoconductismo, eso parece como partidos políticos, ¿no? Pero bueno, el método científico metido dentro de una corriente psicológica que explique los fenómenos y que nos dé herramientas, armas, instrumentos para ayudar a la gente. Eso es todo. Pónganle el nombre que quieran, lo que quieran. Hoy día es como la posición más responsable, éticamente más responsable. Yo no me explicaría, por ejemplo, en una organización, el doctor Gustavito, no, pues que cómo mete psicoanálisis en una organización. Los directivos, una reunión para directivos, a ver quién tiene más alto el Electra. ¿Y para qué? No, pues para ver si es que es homosexual o no, será, porque ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y eso de qué sirve? ¿Para qué? No, güey. Eso No, es, güey. hay que tener mucho cuidado con el psicoanálisis, que no nos permee lo que nosotros hemos construido desde por lo menos las facultades de psicología modernas, o sea, del año 80 para este lado, que afortunadamente no están tan influenciadas, ¿no? Eso es ¿cómo decir? Es un privilegio que tienen los nuevos estudiantes. Nuevos estudiantes que como ignoran la historia, pues ya, como que no le dan mucha importancia. Pero sí la tiene porque en el aire todavía existe la influencia de las variables que afectan nuestro trabajo. Hasta ahí, perdón, que quería intervenir. Mi doctor Alex, bienvenido. ¿Cómo te ha parecido el pedacito que has podido escuchar? No, de un nivel increíble y felicito por esas opiniones y esos comentarios maravillosos. Yo quiero expresarme en un sentido y es en esa tendencia del ser humano, llámese profesionalizado o no, a, a explicar las cosas desde lo fantástico. Y lo más preocupante es la recepción de las personas en creer esas historias desde lo fantástico. Es decir, es una tendencia a, a creer en cosas que no tienen como un sustento observable y científicamente comprobable. Por eso es que el tema de uno ve todavía con ese cuento de interpretación de los sueños, y esa interpretación de los sueños se pasó desde las teorías freudianas y hoy todavía usted le dice, no es que mire, yo soñé anoche con que se me caían las muelas, uy hermano, tenga cuidado porque se va a quedar en una quiebra ni la berraca. Sí. Sí, y soñó cómodo es porque se va a morir o va a haber un muerto pero es una tendencia del ser humano tanto a crear temas fantásticos como a creerlos. Y el psicoanálisis creo que casa muy bien esa tendencia. Claro. Creo que casa muy bien esa tendencia, esa necesidad o ese vacío del ser humano por creer desde lo fantástico. Pienso yo que ahí el señor Freud, digamos, aprovechó ese pedacito, ¿cierto? Ese pedacito que tiene el ser humano. Decir que no tengo mucha experiencia desde el psicoanálisis, desde lo que dan en la academia, pero sí pude reconocer las dificultades desde la aplicabilidad y que todavía mis pacientes, como bien lo dice el doctor León, algunos pacientes llegan yo no sé de dónde sacan, pero llegan con teorías, o sea, con hechos explicados a su manera desde el punto de vista psicoanálisis. Entonces, no, mire, le van explicando a uno el motivo de consulta y le van dando, en el propio motivo de consulta, le van dando la explicación que ellos tienen desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Lo que pasa es que el papá, cuando él era niño, no sé qué, y muy seguramente lo que pasó fue que y uno pues les escucha sin decirles que no, directamente porque es capaz de que cierren consulta de una vez. Entonces, es como esa mi opinión, el ser humano tiene una tendencia, y mire cómo esa tendencia también es aprovechada por Hollywood. Y hace todo lo creado en la fantasía,
todas estas películas en donde el ser humano se mete y se ve reflejado en hechos fantásticos. Hay una tendencia, yo no sé cómo se explicaría desde el punto de vista de la neuropsicología, que es como el campo que más me interesa ahorita, como si es que hay una partecita del cerebro que busca verse reflejado o expresarse en temas fantásticos. Yo propongo lo siguiente, doctor Alexander. Hay una, Ay, perdón, Gustavo. no te iba a decir una cosa, por ¿Se me allá fue el en la audio? década de los 70, Se me fue el audio. ¿Aló? Sigue, ¿Me Gustavo. escucha? Se me fue el audio, mi doc. Sigue, Decía Gustavito. que en la década de los 70, un psicólogo francés de los años 70 escribió un libro que se llamaba Los psicólogos para qué. Y mostraba cómo en esa época pues los campos de aplicación de la psicología estaban ya colonizados y ocupados por otra cantidad de profesiones. Pero el tema interesante que planteaba este psicólogo acerca de lo que dice el doctor Alex, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, yo señor. te estamos escuchando bien. ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando bien. Lo que él planteaba acerca de lo que dice el doctor Alex o de su pregunta es que él decía que la psicología se había vulgarizado en el sentido literal de la palabra, es decir, se había vuelto un tema del vulgo, un tema vulgar, porque ya en ese entonces las revistas, sobre todo las revistas femeninas, no porque fueran femeninas, sino porque tenían amplia circulación entre el vulgo, todas traían un test psicológico, todas traían, eres una persona apasionada, y entonces venía ahí 10 preguntas y entonces la gente ya se sentía en el dominio de la psicología. A contrario, por ejemplo, de la medicina, por poner un ejemplo, del derecho, la ingeniería. Un médico te habla en términos científicos y luego escribe en una letra que solo el farmacéutico entiende unos nombres de unas sustancias que tú no conoces ni sabes para qué sirven ni qué efecto producen. Y no te queda más remedio que creerle a pie juntillas porque no tienes ninguna posibilidad de entender eso. Mientras que, decía este hombre, un psicólogo tiene que hablarle a las personas en un lenguaje que el paciente entienda, porque lo contrario, pues no tendría que recurrir únicamente a fármacos o fórmulas mágicas. Y eso hizo que la gente, decía él, y me parece que tiene cierta razón, la gente considerara o llegara a sentirse en capacidad de autodiagnosticarse y diagnosticar a otros y utilizar los términos psicológicos en una forma así, a la ligera, ¿no? Entonces, Cosmopolitan se hizo famoso por todas sus interpretaciones psicológicas, entre comillas, Sí, del comportamiento sexual y la pareja y todas estas cosas. Y la psicología se vulgarizó, por decirlo de alguna manera. cierto. Al contrario de las corrientes más científicas, etcétera, que ya pues exigían Cierto. una postura más seria al respecto. Pero eso explica en cierto modo por qué la gente se cree en la capacidad de hacer eso. Sí, es cierto. Eso lleva a un tema que lo he querido que si la doctora Elizabeth ya ha podido procesar la propuesta que yo le hice, le da continuidad al tema del psicoanálisis. Fíjense que, si me permiten en un minuto, porque ya creo que en 5 minutos ya termina el asunto, al escuchar la descripción de qué es el psicoanálisis, al complementarlo con una historia tan vívida de la psicología en Colombia, que como la que nos ha contado el doctor Gustavo, podemos hacernos una idea de que la psicología no es psicoanálisis. La psicología es
depende de qué es lo que usted esté preguntando o que quiera averiguar, en términos de profesión o en términos de explicación de los fenómenos humanos o qué quiere. Pero llegamos a la conclusión de que como profesión, como disciplina para abordar herramientas para ayudar a un individuo o a un grupo o una organización o un país, tiene hoy día la psicología corrientes que le dicen cómo interpretar todo lo que se conoce en este momento. Para eso mismo, para ayudar a la gente. ¿Listo? Que es el elemento común. El psicoanálisis, historia, quedó totalmente relevado como reconocimiento de validez y confiabilidad y que sea útil para los seres humanos desde hace muchos años. Yo marco la historia antes y el psicoanálisis antes y después de Eisenstein. Si no hubiera existido Eisenstein, estaríamos hablando psicoanalíticamente todos, ¿sí? No me imagino ese mundo. Hoy día tenemos un énfasis estrictamente científico porque se ha encargado la ciencia de demostrarnos de que la agüita de toronjil, pues sí, pero más bien me tomo una aspirina y eso como que me quita el dolor de cabeza, ¿no? Como que es más eficaz y está comprobado, etc. ¿El punto cuál es? Gracias al psicoanálisis tenemos hoy día una cosa llamada profesión de psicología y gracias al psicoanálisis hoy podemos darnos el lujo de discutir, debatir y de hablar de diferentes cosas sin estarnos jalando el pelo, ¿sí? ¿No? De una manera libre y espontánea. El tema que quiero complementar es, no sé, doctora, tienes 2 minutos para decirnos si aceptas el tema y esa sería como mi propuesta para darle continuidad al psicoanálisis. No, no es que esté bajo presión, ¿cierto? No, para pero nada. En 2 minutos. ¿Tú crees que sí es buena idea hablar de ese tema, mi doctora Elizabeth? ¿Del método científico? ¿Te acuerdas? Sí. Una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy día en ciencia, en psicología me refiero, se llama psicometría. El doctor lo está mencionando. ¿Dónde se originó la psicometría? En medir cosas psicológicas. Le agradecemos mucho el origen a la revista, ¿qué? ¿Cromos? Que alguien se inventó un test. Pero hoy día es una ciencia. La psicometría es una ciencia que le aporta herramientas a los psicólogos para poder medir ¿qué? Pues lo que uno se le dé la gana medir, o la confiabilidad y con validez, de forma tal de que uno saque una conclusión y pueda de ahí en adelante aplicar una herramienta terapéutica. ¿Eso tiene más sentido que seguir hablando psicoanalíticamente de magia, cosas mágicas, ¿no? Doctora, ¿te parece si nos regalas una charlita sobre psicometría la próxima? Claro, Doc. ¿Sí ve que fue libre y espontánea? Entonces, y el doctor Gustavito nos va a ver si nos regala esa parte que nos va a interesar mucho y es el tema que hablamos al principio. Su experiencia con algún ejemplo de multinacional que haya podido asesorar en términos de power struggle, la guerra de poder, cómo funciona esa vaina en la interioridad de la experiencia real. ¿Te parece, Gustavito? Sí, claro. Mire, natural y espontáneo, fue voluntario. No digan el poder de la persuasión, ¿cierto? El poder de la persuasión. Bueno, colegas, muchas gracias. Creo que tenemos un tema interesantísimo la próxima. Gracias, mi doctora Marcela. A ti, Gustavito y Alexander. Bueno, ahí a lo último, pero muchas gracias. Gracias por la asistencia. Sí, señor. Es que se me fue el audio.